Una joven muchacha judía se convertiría en mito y objeto de devoción de multitudes y que ocuparía un lugar central en la fe católica. A continuación, una biografía de la Virgen María. María, Madre de Jesús, ha sido siempre un misterio, ya que se sabe muy poco de la vida de ella. Todos los focos se los lleva a Jesús, y en la vida de él, María aparece en momentos muy específicos que hablaré más adelante. En la Biblia, María aparece en 4 evangelios: Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Juan y Evangelio de Lucas, siendo este último el que da más noticias sobre María. Pero ninguno de estos evangelios habla sobre el nacimiento de ella y su vida antes de dar a luz a Jesús. Esta historia aparece en el protoevangelio de Santiago, también llamado Evangelio Apócrifo, ya que este no es reconocido por la Iglesia como auténtico o canónico. Los evangelios de Mateo, Marcos, Juan y Lucas sí son reconocidos por la Iglesia, por lo tanto voy a hablar de María según los evangelios antes mencionados. Este libro fue escrito a mitad del siglo II y fue atribuido a Santiago el Menor. En este relata desde el nacimiento de María hasta su matrimonio. Habla de los padres, Joaquín y Ana, quienes eran estériles. Ana oró a Dios pidiéndole que la bendijera con un hijo y se comprometía a que ese hijo le serviría durante toda su vida. Se le aparece el ángel a Ana y le dice que Dios la escuchó y que será bendecida con un hijo. Después de un tiempo nace María. No se sabe la fecha exacta del nacimiento, pero según costumbres de esa época en que las jóvenes contraían matrimonio a edad muy temprana, se puede calcular que María nació entre los años 18 y 16 a.C. A la edad de 3 años, María es llevada al templo y la recibe el Padre, la besa y la bendice diciéndole: El Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Es educada por sacerdotes que se preocuparon de cuidar su pureza y de su compromiso matrimonial con un descendiente de David. A los 12 años es confiada a José, un anciano viudo que ya tenía varios hijos. Más adelante se narra la presentación del mensaje del ángel a María anunciándole su embarazo milagroso por el poder de Dios. Según el protoevangelio, cuando José se entera del embarazo de María se entristece porque piensa que no ha sabido guardar a la Virgen que le había sido confiada. Para aclarar sus dudas, un ángel se le aparece a José en sus sueños diciéndole que el hijo que ella va a dar a luz es el fruto del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús es narrado de forma extraordinaria. María se encuentra en una cueva. José va a buscar a alguien que le ayude con el parto y cuando vuelve ve una nube luminosa que cubre la cueva. De repente la luz empieza a retirarse y apareció el niño tomando del pecho de su madre. Esta narración muestra la humanidad y divinidad de Jesús. A pesar de que el decreto del Papa Gelasio a finales del siglo V excluyó del canon al protoevangelio, este siguió usándose en las fiestas bizantinas marianas. Algunas fiestas del calendario litúrgico son la fiesta de San Joaquín y Santa Ana el 26 de julio, también llamado el Día de los Abuelos, el nacimiento de María el 8 de septiembre y la presentación de la Virgen en el templo el 21 de noviembre. En la Biblia María es nombrada pocas veces, pero las veces que es nombrada son momentos importantes. En el Antiguo Testamento María es nombrada pero como profecía, que dará a luz al Mesías. En el Nuevo Testamento se puede destacar 9 momentos de la vida de ella. En el libro de San Lucas cuenta que Dios manda al arcángel Gabriel a anunciarle a María, una joven que estaba desposada con José, que iba a quedar encinta. Es el momento en que sabe que va a dar a luz al Hijo de Dios. Tras el anuncio del ángel, María va a la casa de su anciana prima Isabel, que también estaba embarazada milagrosamente y que en un tiempo después daría a luz a Juan el Bautista, primo de Jesús. Un censo ordenado por el emperador César Augusto obliga a María y José a ir a la ciudad de origen de la dinastía de David, a Belén de Judá. Al no encontrar posada y con María próxima a dar a luz, van a un pesebre en el campo de Belén y nace Jesús. Cuando se cumplieron 40 días del nacimiento de Jesús, María y José lo llevaron al templo en Jerusalén para consagrarlo, según la ley de Moisés. Posteriormente llegan los magos de Oriente buscando al rey de los judíos recién nacido. Lo encuentran y le ofrecen sus regalos. Al oír esto, Herodes ordena matar al niño. Un ángel se le aparece a José en sus sueños y le advierte de esto y le indica que huya a Egipto.
son obligados a llevar una vida de nómada y de prófugos. Muerto Herodes, la familia regresa a Nazaret. Después de celebrar la fiesta de Pascua en Jerusalén, María y José regresan a Nazaret. En el camino se dan cuenta que Jesús, que tenía 12 años, no está con ellos. Regresan a buscarlo y lo encuentran en el templo hablando con los doctores. María le pregunta por qué le hizo esto a ella y Jesús le responde que debía atender los asuntos de su padre. Ella no entendió nada. María y Jesús fueron invitados a unas bodas en Caná, en donde empezaba a escasear el vino. María se enteró y le pidió ayuda a Jesús. Haciendo su primer milagro, Jesús convierte el agua en vino. María siguió de cerca los acontecimientos del Jueves Santo en la noche y la condena a muerte de Jesús, su flagelación y crucifixión. Debajo de la cruz, María escucha unas palabras de Jesús: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre, encomendándole a María a su discípulo preferido. Así fue como María empezó su maternidad espiritual. Según los Hechos de los Apóstoles, después de la ascensión de Jesús, María y los discípulos siguieron en conjunta oración esperando la venida del Espíritu Santo. De esta manera, María se convierte en el centro de la vida de la Iglesia naciente. La fecha es totalmente incierta. La mayor parte de los relatos ubica la muerte de María en Jerusalén, pero también hay otra hipótesis que dice que murió en Éfeso, territorio de la actual Turquía, donde también habría muerto Juan. Según esta versión, María murió a los 64 años. Desde el año 453 se celebra la Asunción de María y allí viene la fiesta del 15 de agosto. En el libro sagrado musulmán, María es mencionada 34 veces y en su mayoría en relación con Jesús. También declara a María elegida entre todas las mujeres de la creación y también Señora del Paraíso. José no es mencionado en el Corán. El dogma es una proposición que se toma como cierta e innegable. Para la Iglesia, por ejemplo, el dogma es una doctrina de Dios que fue revelada por Cristo a los hombres. Dicho esto, existen 4 dogmas sobre María. Estos son: la maternidad divina fue el primer dogma de la Iglesia, el cual se refiere a que la Virgen es realmente la Madre de Dios porque Jesús y Dios son la misma persona. Fue proclamado por el Concilio de Éfeso en el año 431. La Inmaculada Concepción establece que la Virgen María fue preservada de todo pecado desde la concepción, ya que el Hijo de Dios debía nacer de una persona totalmente limpia. El Papa IX proclamó este dogma el 8 de diciembre de 1854. Este día se celebra en varios lugares del mundo. La virginidad perpetua de María quiere decir que la Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Es uno de los dogmas más antiguos de la Iglesia. En el año 553, el Segundo Concilio de Constantinopla le otorgó a María el título de Virgen Perpetua. La Asunción de María se refiere a que después de su vida, María fue llevada en cuerpo y alma por los ángeles al cielo. Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950. La Iglesia estableció que el 15 de agosto de cada año se celebrará la Asunción de la Virgen. El apóstol Pablo, autor de los textos más antiguos del Nuevo Testamento y considerado el verdadero fundador del cristianismo, dice que el Hijo de Dios nació de una mujer. Pablo se sitúa totalmente en aquella tradición de la época en lo que concierne a lo social y familiar. Considera inferior a la mujer y hasta le niega el derecho a hablar. María era un nombre muy común en esa época. En egipcio puede significar bella o amada. En hebreo significa glorificada o exaltada. Las versiones Miriam y Maryam son derivaciones del mismo nombre. De María se habla también en el Apocalipsis, como una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Se dice que antes de morir bajó al infierno para interceder por los condenados y obtener misericordia. Una de las oraciones más célebres surge de los versículos de los Evangelios en el siglo IV. La primera parte sale del ángel Gabriel que visita a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y el de Isabel, prima de María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
La segunda parte es un ruego. Empezó a usarse en el siglo XIV. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María solo hay una. Lo que pasa es que existen diferentes formas de llamarla. Los diversos nombres e imágenes aluden a las diversas circunstancias o misterios de su vida. También hay nombres que se refieren a los lugares en los que se celebra su culto, como por ejemplo la Virgen de Fátima en Portugal o la Virgen de Lourdes en Francia. También se le puede adjudicar nombres por sus apariciones, como la Virgen de Guadalupe en México, que se le apareció al indio San Juan Diego.